Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video explicaré cómo insertar y visualizar datos en una base de datos SQLite usando Android Studio y Java como lenguaje. Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar Android Studio. Vamos a la página de Google, insertamos descargar Android Studio, seleccionamos la primera opción que nos aparece, la documentación oficial de Android Studio. Ahí nos da una serie de requisitos para instalar Android en los diferentes sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. En este caso seleccionamos la opción para Windows y ahí nos brinda una serie de requisitos. Además nos brinda un link en el cual hacemos clic en este link y le damos en la opción de descargar. En este caso la versión es Jellyfish. Eh, Presionamos ahí aceptar y esto nos va a descargar un archivo, un .exe en el caso de Windows, el cual pues obviamente vamos a ejecutar después de finalizar la descarga. En este caso ya se ha finalizado la descarga, ejecuto el archivo haciendo doble clic sobre este archivo y vamos a presionar el botón siguiente y siguiente. Esto nos va a instalar Android Studio en nuestro equipo. Esto suele demorar cierto tiempo, en el cual nosotros debemos de ser un poco pacientes para que podamos instalar correctamente Android Studio en nuestro equipo. Bien, en este caso vemos que ha finalizado la instalación de Android Studio. Presionamos el botón Next y finalizar, y una vez instalado se va a abrir por primera vez el programa en nuestra computadora. A continuación se nos muestra esta primer pantalla en la cual seleccionamos New Project para crear un nuevo proyecto y nos presenta una galería de tipos de aplicaciones que se puede crear, en la cual seleccionamos Empty View Activity y posteriormente asignamos un nombre al proyecto, en este caso Android SQLite. Además también podemos configurar el nombre del paquete, la ubicación donde se va a guardar el proyecto, el lenguaje, en este caso estamos usando Java como lenguaje, y el API, que en este caso estamos usando el API 24. Bueno, el API es el conjunto de librerías que nos va a proporcionar Android Studio para poder crear nuestra aplicación, y haciendo clic en este link podemos ver esta tablita en la cual nos muestra las diferentes versiones de Android, empezando por la versión más anterior hasta la versión más reciente. En la parte de abajo podemos ver que tenemos el API 34 y en la parte derecha de esta tablita podemos ver el porcentaje de dispositivos que nosotros podemos en el cual nuestra aplicación va a funcionar correctamente. Entre mayor sea la API, menor es la cantidad de dispositivos en la cual nuestra aplicación va a funcionar. ¿Ok? Presionamos el botón OK y una vez hecho esto, pues vamos a crear el proyecto haciendo clic en el botón Finish. ¿Ok? Les comento, esto puede demorar cierto tiempo. Vamos a hacer clic en este botón para crear el proyecto. ¿Ok? Y vemos que se está creando, en este caso, el proyecto. Vemos ahí algunos en la parte, bueno, podemos ver que se están generando algunos archivos. Para esto es necesario tener conexión a internet, ya que se descargan algunos archivos, dependencias que son necesarios para que funcione correctamente el proyecto. Bien, en este caso está finalizando la creación del proyecto. El siguiente paso que tenemos que hacer es crear un emulador. El emulador nos va a permitir simular nuestra aplicación
en un dispositivo virtual, hacemos clic en este icono que está en la parte derecha y agregamos un nuevo dispositivo, creamos el dispositivo, seleccionamos el hardware y posteriormente seleccionamos en este caso una imagen que esta va a ser, prácticamente estamos ahí descargando un sistema operativo, más bien un Android, sistema operativo Android para el dispositivo virtual. Esto suele demorarse cierto tiempo también, porque se va a descargar, en mi caso se va a descargar 1.1 gigabyte y también se va a instalar ciertas cosas para poder permitir crear este dispositivo virtual. Bien, ahí vemos que se está terminando de descomprimir el archivo descargado, y una vez de que se termine de descomprimir vamos a proceder a utilizarlo. Terminamos, ok, ahí vemos que se ha terminado y le damos donde dice finalizar y podemos seleccionar ahora esta imagen que se ha descargado, en este caso haciendo clic en el botón next y eh, damos un nombre al dispositivo virtual y presionamos el botón finish. eh, Vemos que se ha creado un nuevo dispositivo, podemos ver ahí en la lista de dispositivos virtuales. Ahora vamos a ejecutar la aplicación. De igual manera, la ejecución de la aplicación suele demorar cierto tiempo cuando es la primera vez. Ok, vamos a esperar a que se ejecute nuestra aplicación. Bien, aquí vemos la ejecución de nuestra aplicación. En este caso, si hacemos un poco de zoom, podemos ver que es un simple mensaje, un Hello World, en la primera aplicación. Pausamos la aplicación y vamos a conocer un poco la estructura del proyecto, en el cual vemos una carpeta app con una subcarpeta manifest, una carpeta Java, que en este caso encontramos un mainActivity.java, que es la clase que controla la lógica. Vemos la carpeta res, en este caso tenemos una subcarpeta layout, que en este caso vemos un XML, el activity-main.xml, que es el archivo que controla la parte gráfica de la aplicación. En este caso, la parte lógica por el mainActivity.java y la parte gráfica por el XML. En este caso podemos cambiar la vista en vista compartida de código. Podemos ver el código XML que está generando esa interfaz gráfica. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar ese constraint layout por el linear layout. ¿Ok? Es muy importante que escribamos bien esto de linear layout. Es para empezar a construir la interfaz gráfica de nuestra aplicación. Vamos a continuación a borrar el elemento que nos proporciona, o que más bien está por default, lo quitamos y agregamos en el linear layout, agregamos una propiedad que es orientation, que en este caso es la orientación de nuestra aplicación, que le vamos a poner el valor de vertical. Ok, la aplicación va a ser en orientación vertical. Ahora vamos a agregar los componentes gráficos. Vamos a iniciar agregando un text view para la cuestión del título de la aplicación. Vamos a ajustar un poco el tamaño para visualizar un poco mejor y después vamos a agregar en el apartado text, vamos a seleccionar plain text para agregar una caja de texto para ingresar el nombre. Vamos a escribirle aquí un ID, en este caso et nombre,
Es muy importante definirlo así. Y vamos a cambiar la propiedad text por la propiedad hint. ¿Ok? Esta propiedad hint nos da un texto fantasma, por así decirlo, que cuando presionamos, hacemos clic ahí en ese elemento, desaparece ese texto. ¿Ok? Agregamos nuevamente un edit text, que va a ser en este caso para el campo apellidos, asignamos un ID, en este caso apellidos, y también nuevamente modificamos la propiedad text por hint, y en este caso vamos a agregar el texto que va a ser escribe apellidos. ¿Ok? Agregamos un nuevo edit text. ¿Ok? Un plain text más bien. En este caso agregamos el ID, en este caso etdat, y nuevamente cambiamos la propiedad text por la propiedad hint. Ok, ahí está la propiedad hint, y vamos a definir escribe. Ok, me equivoqué por ahí, vamos a ponerle escribe tu edad. Ok, escribe edad. Ok, tenemos los tres campos para pedir el nombre, apellido y edad. Ahora vamos a agregar un botón. En este caso agregamos en el apartado botón, cambiamos nuevamente la propiedad ID, en este caso es btn guardar, y el texto del botón. Estos IDs nos van a permitir conectar la parte gráfica con la parte lógica de la aplicación. ¿Ok? Y finalmente agregamos un nuevo texto, un text view, para listar los nombres, o sea, en este caso los registros que hayamos agregado. Cambiamos la propiedad ID por txt estudiantes, y también eliminamos en la propiedad text. Vamos a quitar el texto que tenía por default. Regresamos en el primer elemento. En este caso vamos a agregar la propiedad text, vamos a ponerle un título que es registro de estudiantes. Esto se me olvidó al inicio. ¿Ok? Tenemos la interfaz gráfica, que es bastante simple. Tenemos ahí para pedir los campos, nombre, apellido, ciudad, y un botón que es para guardar. Ahora pasamos a la parte lógica, que es en el main activity.java. Aquí vamos a definir algunas variables. En este caso voy a comenzar agregando un edit text, una clase de la clase edit text. Voy a agregar una variable etNombre, etApellidos y etEdad. De la clase textView voy a agregar txt estudiantes, le voy a nombrar. Esto va a ser para listar los registros que ya hemos agregado, y voy a agregar un elemento de la clase button, ¿sale? Para el botón. Aquí vamos a empezar a referenciar lo que definimos en la parte gráfica con los IDs. Vamos a empezar a vincularlos en la parte lógica. ¿Ok? Vamos al método onCreate, en la parte de abajo hacemos clic, y esas variables que acabo de definir, en este caso etNombre, voy a vincularla o voy a enlazarla con el elemento gráfico, que en este caso es etNombre, así como lo definimos en el XML. Lo hacemos lo mismo para apellidos. Escribimos el método findViewById, que en este caso busca una vista por ID, y en este caso vamos a buscar el elemento con el ID apellidos, ¿sale? Hacemos lo mismo para edad, el mismo método que es findViewById, y buscamos el elemento gráfico que definimos en el XML por el ID, en este caso es etEdad, y el txt también, en este caso ahí estamos referenciando o enlazando los elementos gráficos que definimos en el XML con los elementos lógicos, que en este caso es la clase Java que va a controlar esto. ¿Ok? Bueno, en el botón guardar también, bueno, estamos así, vamos a enlazarlo también. Tenemos ahí el botón guardar, listo. Entonces vamos a definir una variable más. En este caso va a ser una constante, que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Como vamos a trabajar con SQLite, necesitamos definir un nombre de la base de datos. En este caso voy a definir una variable, voy a asignarle nombre -db en mayúsculas, porque esto es una constante, y le voy a poner db1. Ok,
Esto es para la configuración de la base de datos. Voy a definir también una variable de tipo SQLite, del tipo de la clase SQLite Database, perdón, por el English, y le voy a agregar ese nombre, ok, en database, ok. Vamos a Luego vamos a agregar en la parte de abajo, en el método create, vamos a crear la instancia de esa variable, ok, en database. Vamos a mandar a llamar el método open or create database, ahí le pasamos el nombre de la base de datos, en este caso es la constante que definimos anteriormente. Ahí le vamos a poner mode private, ok, y le vamos a pasar un null como tercer parámetro. Esto va a crear nuestra base de datos, ok, en nuestro dispositivo. Y después vamos a agregar un método que en este caso va a ser para crear en esa base de datos que acabamos de crear. Vamos a crear nuestra primer tabla para que sea posible insertar registros, ok. Creamos el método crear tabla estudiante. Como no existe, vamos a hacer clic ahí para poder crear ese método en la parte de abajo. Y vamos a definir ahora la lógica de ese método. En este caso vamos a llamar la instancia. Agregamos el query, en este caso para crear la tabla. Aquí tenemos ya este query. Por favor, revisen bien de escribir correctamente esta consulta o este query. Bien, tenemos ya construido la lógica de crear la tabla estudiante en esa base de datos. Bien, ahora vamos a agregar la lógica del botón guardar para que cuando sea presionado se guarde un registro en esta tabla. Ok, vamos a decir btn guardar set on click listener. Agregamos esta expresión lambda para hacer el evento on click. Y aquí dentro del evento on click vamos a agregar, o más bien vamos a llamar a un método que se llama guardar estudiante, que aún no ha sido creado. Hacemos clic en el icono de la parte izquierda para crear el método. Creamos el método guardar estudiante y vamos a definir la lógica. En este caso vamos a definir una variable de tipo string que es nombre, y vamos a referenciar el objeto gráfico, en este caso etNombre. Vamos a obtener el texto que se ha ingresado en la caja de texto nombre. De igual manera definimos una variable para apellidos y obtenemos también el texto que se va a agregar en la interfaz gráfica para apellidos. De igual manera para edad, para obtener los datos de la interfaz gráfica y guardarlos en una variable. Una vez que tenemos esto, nombre, apellidos y edad, vamos a eh, definir una variable. En este caso es una variable de tipo string para el query. En este caso le voy a agregar query para la consulta. Esta va a ser la consulta que va a ser la inserción. En este caso aquí tenemos esta consulta, insert into estudiantes. Le pasamos los parámetros, nombre, apellidos y edad, y los valores que ahí ponemos unos signos de admiración, que son los valores que vamos a pasar en las variables nombre, apellidos y edad. Invocamos la instancia, o más bien la instancia mDatabase, y ejecutamos, mandamos a llamar el SQL, le pasamos el query, la consulta, y le pasamos también como segundo parámetro eh, un objeto, en este caso de tipo arreglo, y le pasamos el nombre, apellidos y edad. Estos son los campos que se van a ser proporcionados por el usuario, ¿ok?, en la interfaz gráfica. Y después de eso agregamos un toast. Un toast es un mensaje que aparece como una burbujita en la parte de abajo de la aplicación para señalar o para indicar al usuario que el registro ha sido agregado, o más bien el estudiante ha sido agregado correctamente, y le pasamos el mensaje.
Le pasamos la duración del mensaje, en este caso es un toas.length. Vamos a ver, toas.lengthshort, en este caso quiero que desaparezca pronto. Y después del paréntesis vamos a agregar un punto, antes del punto y coma, vamos a agregar un punto show. Esto va a ser para que se visualice el mensaje, este mensajito, para indicarle al usuario que el registro ha sido agregado exitosamente. Una vez hecho esto, ejecutamos nuevamente la aplicación. Ok, ahí vemos en los dispositivos virtuales, en este caso en el emulador. Vamos a esperar a que se ejecute la aplicación. Ahí está instalándose y se está ejecutando la aplicación. Ok, hacemos un poco de zoom. Ahí tenemos los elementos gráficos, como en este caso para solicitar el nombre, apellidos y edad. Agregamos un nombre, agregamos un apellido, agregamos la edad. En este caso presionamos el botón guardar y se debería ver el mensaje en la parte de abajo. Vamos a revisar nuevamente. Hacemos un poco de scroll hacia abajo para poder visualizar el mensajito. Ok, vamos a presionar nuevamente el botón guardar y ahí vemos en la parte de abajo el mensajito de que el registro se ha guardado exitosamente. Ok, ahora vamos a continuar agregando el método. Después de guardar un estudiante voy a agregar un método que se llama ver estudiantes. Esto va a mostrarnos los estudiantes o los registros que han sido guardados en la base de datos. Aquí, como no ha sido creado, vamos a crear el método. Ok, creamos el método ver estudiantes y agregamos la lógica. En este caso voy a definir una variable de la clase cursor, que es para obtener los registros de una base de datos. Ok, agregamos esta consulta, que en este caso es un raw query, y le pasamos la consulta, que en este caso es select asterisco from de la tabla estudiante, y como segundo parámetro le pasamos un null, y después agregamos esta variable que es estudiantes. Esto va a servir para agregar, es una variable de tipo string para agregar los registros que traigamos de la base de datos. Agregamos este if. Ok, si la consulta de arriba nos da ciertos registros, entonces vamos a agregar un do while para recorrer cada uno de los registros obtenidos. Ok, ponerse ahí move to next. Ok, dentro del do agregamos la siguiente lógica, que es para ir concatenando los valores que obtengamos de la base de datos, o más bien los registros de la base de datos. Los vamos a ir concatenando a la variable estudiantes, que es un string. Ok, en el caso obtenemos el que tiene la primera propiedad de la tabla, o sea que es el ID. Obtenemos el segundo, que es la propiedad eh, nombre. Agregamos para la propiedad apellidos y finalmente obtenemos el valor para la propiedad edad. ¿Ok? En este caso nada más pasamos el número del elemento y finalmente agregamos un diagonal n para obtener un salto de línea en cada registro. ¿Ok? Ok, finalmente dentro del mismo método agregamos el elemento txt estudiantes, que es para, ahí vamos a agregar todos estos registros que obtengamos de la base de datos. En este caso le ponemos la propiedad setText y le agregamos la variable estudiantes. Ejecutamos nuevamente la aplicación y esto nos debería de dar, ok, vamos a ver aquí el emulador. Después de agregar el, un estudiante o de agregar un registro, ahora en la parte de abajo del botón se debería visualizar. Ok, agregamos un nuevo registro. Ok, nuevo estudiante. Ok,
y agregamos ahí la edad, presionamos el botón guardar. Nos aparece ahora, miren, en la parte de abajo los registros guardados. Ok, los registros. Yo ya tenía aquí algunas pruebas anteriores para validar que